Un nuevo pacto social es inaplazable. Apoyados en MEX de Ortiz Berea, recordemos que dentro de 50 años los adultos de hoy seremos un recuerdo o un olvido, pero no lo serán ni nuestros hijos ni nuestros nietos. Para ellos será esta hermosa, próspera, pujante, armónica, gratificante y acogedora Colombia, o, por el contrario, el mismo país fallido de hoy, dirigido por un grupo de malhechores perfumados y acicalados. Injusto, desigual, reprimido, saqueado, con bajos niveles de empleo, con pocas oportunidades para vastos sectores poblacionales, con medidas cortoplacistas y tendencia al desorden administrativo, ampliamente desinformado e inseguro, según lo que hagamos o dejemos de hacer para sustituir a los responsables de lo que se tiene. Somos libres de seguir eligiendo a quienes mantienen a nuestra patria sumida en eternas crisis financieras, económicas, políticas y sociales, pero también somos libres de decidirnos por nuevos dirigentes de gran talla moral y con ideales de solidaridad para con los menos favorecidos en la pirámide económica. Podemos perpetuar el estado actual de cosas o, con nuestro voto, llevar a los cargos de poder a líderes de nuestra propia clase social, con un corazón y alma de pueblo. Personas que trabajen por satisfacer las necesidades de la gente y no por enriquecerse sobre las necesidades, el dolor y el sufrimiento de los más necesitados. Más allá de la división entre pobres y ricos, entre blancos y negros, entre izquierdistas o derechistas, entre capitalistas y socialistas, entre creyentes en un Dios y no creyentes, el mundo se divide entre los que se comprometen y los que no se comprometen, los que son solidarios con los que menos tienen y los que son indiferentes con el resto del mundo. Por el amor que tiene a su linaje, lo invitamos a que se comprometa con la pedagogía del alfabetismo político, que contribuya mediante el voto popular mayoritario a ajustar el actual contrato social, porque no satisface como quisiéramos nuestros intereses y expectativas como pueblo que reclama mayores garantías para vivir como hombres y mujeres libres. Si no lo hacemos, no tendremos ni siquiera la esperanza de aliviar algún día esta situación que no satisface lo que soñamos para nuestras familias y sus descendientes. Si seguimos permitiendo que, con compra de votos, fraudes electorales o intimidación, sigan aferrados al poder los que lo han detentado tantos años, seguirán los inconformes abonando con su sangre la tierra labrantía. Los milagros sí existen. La voluntad de las masas, cuando se junta en una sola, es incontenible. Hagamos entre todos, con nuestra fe, que este milagro de liberación electoral ocurra. Demos el primer paso, con su voto, que luego el camino se irá abriendo en la medida en que avancemos, con miles y millones de votos. Quedarse en casa y no sumar su voto a los votos que reclaman un nuevo contrato social es permitir que los que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento y a Álvaro Gómez Hurtado, por solo mencionar algunos de los grandes líderes con poder real para cambiar la historia de este pueblo sufrido y desesperanzado, sigan ejerciendo el poder en favor de sus bolsillos y de las clases sociales pudientes. Tengamos bien presente que, para algunas personas, la vocación de solidaridad y entrega incondicional a las causas de los demás es su centro de gravedad. Cuando ese interés por los demás es genuino, estamos frente a alguien que vale la pena elegir porque emana sensibilidad humana en todos sus actos, se rige por principios morales y éticos. Por lo tanto, no traicionará a quienes depositaron su confianza en él. Pero para otros, el servir es solo una forma de ganar las elecciones y embaucar a las comunidades. En este segundo caso, estamos frente a un politiquero a quien debemos negar nuestro voto, porque pertenece a esa casta acostumbrada a repartir a manos llenas la miseria en nombre de la democracia, la libertad y la justicia. El poder real descansa en cada uno de los ciudadanos y no en quienes, cada 4 años, se hacen elegir a punta de dinero, o sea como sea, con el as de los fraudes bajo la manga. Tenemos en nuestras manos la decisión de cambiar esta realidad que a tantos empobrece, a otros mantiene descontentos y nos hace a muchos sentir traicionados por los gobernantes de turno, que se transfieren el poder de mano en mano entre ellos mismos, directamente o por interpuesta persona. Para ellos, lo importante es gobernar, así sea en cuerpo ajeno, como el que dijo Uribe.
La personalidad enriquecida o empobrecida, las virtudes, los defectos, el comportamiento ético, permean la labor de cualquier persona que se involucre en la política, los que nacen en una burbuja social que los aísla de los ruidos económicos y las problemáticas sociales, es muy posible que no desarrollen la capacidad para comprender lo que le pasa al pueblo que piensa y siente de una manera diferente. Tal vez no desarrollen esa capacidad de aprender a ponerse en los zapatos de los que viajamos por carreteras destapadas y en Transmilenio como salchichas, por solo mencionar dos actividades que hace la gente promedio, ya que sus vidas suelen ser simples, planas y sin mayores sacrificios, sobresaltos o perturbaciones. Gobernantes que salen elegidos con los votos que otros han conquistado, carecen de las cicatrices y las huellas bajo el alma que se adquieren al vivir en carne propia la realidad que se pretende superar. El analfabetismo político, junto con los que venden su conciencia en la feria del voto de estómago, como hasta ahora viene sucediendo, ya que ha sido una práctica común, permitirá seguir bajo el gobierno de los corruptos, quienes, si bien suelen mostrarse más por conveniencia que por convicción, como practicantes de una religión, en el fondo de su ser, al desentenderse de quienes tienen hambre pudiendo hacer algo para aliviar su tormento, demuestran lo contrario. El padre guerrillero Camilo Torres nos enseñaba que primero hay que derrotar el hambre para poder tener la capacidad de discutir la mortalidad o la inmortalidad del alma. A esas personas que juraron ante Dios y la ley servir al pueblo, y siendo su deber constitucional promover el empleo y el trabajo, pero no lo hacen como hizo Cristo con los mercaderes al arrojarlos del templo, en cada elección los debemos reemplazar en sus puestos de poder con el voto de opinión por otros que sí sientan la urgente necesidad de erradicar la pobreza y el hambre. Ya es hora de que ese pequeño grupo de vividores amamantados con la teta del Estado dejen de estar exhibiendo sus caballos pura sangre y sus camionetas Toyota de alta gama en las principales ferias y fiestas populares del país, a costa de la falta de acueductos, alcantarillados, vías terciarias, vivienda y una vida digna para millones de colombianos. Porque, si bien la dignidad no quita el hambre ni da calor en el invierno, un pueblo sin dignidad termina de rodillas, aguantando hambre y soportando frío como algo natural que Dios mandó.